Entrem en l'última entrevista d'avui i, com hem dit, dia de Sant Jordi, llibres, més llibres, autors, escriptors, i acabarem parlant de Sant Jordi. Tenim amb nosaltres el nostre historiador de capçalera, Eduardo Ferreres, i avui toca lo patró, no? I a veure, Eduardo, bon dia. Molt bon dia. Què mos pots dir sobre la figura de Sant Jordi a les terres del Maestrat? Perquè jo et centraré en el Maestrat, aquí a les nostres terres, ja ho saps. A mi no em val que em parligues de Saragossa ni de... Aquí, a veure, ¿qué pasa? Bueno, pues en este caso da igual porque tanto el Maestrat como la zona de Tortosa y todo eso, más o menos es lo mismo. Hemos coincidido con la misma historia, la misma cultura, las mismas cosas. Entonces, bueno, San Jorge es un santo que aparece en los primeros datos en el 300 después de Cristo. Pues fue un mártir allá por la zona de Turquía, y la Iglesia lo escoge como un santo en la cual trata de explicar lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, o era muy buen chico Jorge, no lo sabemos, el historial que tenía dentro de la Iglesia, pero el caso es de que lo visten con un soldado, con una lanza, y ataca a un dragón, el pobre dragón. Los animalistas dicen, esto es un escándalo matar un dragón, ¿no? Pero bueno, es la representación. Era el bien con el mal. El mal, pues en aquella época, pues era el dragón, era el mal, ¿no? Y entonces, pues las iglesias de todo el mundo lo cogen por ese significado del bien y del mal, que es muy importante de cara, pues, a la galería, a la gente, todo. Y es un santo que inmediatamente se hizo internacional. Pues la Corona de Aragón lo escogió. Dentro de la Corona de Aragón, pues estaba Aragón, estaba Cataluña, Mallorca. Los valencianes somos un poco especiales y pues como que no. Quisieron... Bueno, però ja arribarem. No, però termino. Quisieron con San Miquel. Bueno, és un està, patró... la qüestió és que tu aquí m'estàs fumant l'entrevista a l'aire. Jo et pregunto i tu ho soltes tot. En Rússia és el patró. Sí, però la pregunta era sobre la figura de Sant Jordi al Maestrat. Bueno, I es que todo... a Inglaterra, a Catalunya... A Rusia, a Georgia, y ahora venía. El Maestrat. Arribem al Maestrat. ¿Por qué? Pues el Maestrat, en principio, nosotros asumimos esa relación con la corona. Molt bé. Pero después, en el transcurso de la historia, las circunstancias, hizo que la Orden de Montesa asumiera, por petición del rey, una orden militar que se llamaba de San Jorge, de Alfama, que se fundó en Barcelona, bueno, en Cataluña, y la fundó el padre de Jaime I, don Pedro II. ¿Con qué objetivo? Pues controlar las costas de la zona de Cataluña y de la zona levantina. Y cuando llegó pues la época, bueno, allá por el 1400, pues la orden de San Jorge no se podía sostener. Y entonces es cuando el rey invita a la Orden de Montesa, que era riquísima, opulenta, controlaba todo el mercado de la lana y todo eso, y digo, oye, hazte cargo de la Orden de San Jorge y me controlas toda la costa. Efectivamente, así se pactó, así se hizo, y entonces pasó a formar parte de Montesa. Claro, aprovechó Montesa para cambiar la simbología. La simbología que tenía Montesa era la cruz florlisada negra, tipo Calatrava castellana, que no acababa de gustar porque castellanos y aragoneses siempre estábamos peleados. Y entonces vino como anillo al dedo decir, perfecto, cambio la ideología o la simbología. Y entonces cuando Montesa asume la cruz llana roja de San Jorge. Y tuvo esa simbología pues hasta el año 1913, que el rey Alfonso XIII, en honor a las dos simbologías, quiso unirlas. Y entonces recupera la florlisada negra y en el centro le coloca la llana roja de San Jorge. Parlàvem de que Sant Jordi, patró d'Aragó, Catalunya, mig món, que dic jo, però València no, perquè València, Sant Miquel.
I per què això? Bueno, quizás pudieran decir, es que San Miguel es un ángel de estos, Que s'emporta el vent al cel, no? capitán general, que tiene mucha influencia con Dios, porque És més que claro, la llança, no? hablas sobre el arcángel San Miguel Oh. y bueno, ahí San Jorge no pasa de monaguillo, ¿vale o no? Y entonces, pues, no sé por qué, pero el tema es que escogieron San Miguel y que, por cierto, en el campanario de San Mateo, allí hay una estatua que yo siempre pensaba que era San Jorge, porque claro, lo ves allí con la lanza No. y el dragón, y cuando me vienen los abuts, me dicen, no, eso es San Miguel. Però Sant Miquel també anava en llança i cavall? También. Sí, però al coll lo patró Sant Jordi. Exactamente. I per què? Pues por una sencilla razón, pues porque Perquè tu volies saber dels valencians. no viene de antiguo, de que con motivo de que con los pactos que hizo el rey Jaime I en toda esta zona del Maestrazgo, La Plana, como lo pactaba, en el pacto había una pregunta: ¿queréis cristianizaros o asumir este gobierno cristiano o queréis iros? Y claro, había mucha gente que decía, no, nosotros nos vamos. Se les facilitaba salvoconducto, comidas, mantas, caballos y se largaban hacia el sur. Claro, llegó un momento en que en Alicante la demografía no paraba de crecer. Y entonces pues asumieron toda esa mayoría musulmana, pero claro, de las mayorías, pues a veces las mayorías se cansan y quieren mandar. Y entonces se rebelan. Y entonces pues Jaime I ya casi en los últimos años de su vida tuvo muchos problemas. Y de hecho la Orden de Montesa, que se funda en el año 1317, claro, el Papa cuando pedían la fundación decía, pues ya no hay cruzadas, ya no hay nada. No, pero es que en la serranía de Alcoy hay mucho moro, mucho sarrajín todavía, y entonces la simbología cristiana tiene que permanecer, da igual. Y que sí, que no, y al final se concedió. Luego, por tanto, allí pues siempre tuvieron los cristianos pues esa lealtad al patrón pues San Jorge. No sabemos por qué razón, pero no entró San Miquel en la zona d'Alcoi. Una altra de les curiositats, perquè és molt curiós, Cervera del Maestrat. Se celebra Sant Jaume, que també anava a cavall, però que no matava dracs, sinó que matava sarracenos, i, sin embargo, a Cervera es reivindica el drac. A veure. Exactament. Bueno, una cosa són les tradicions. Les tradicions. Que partixen d'un origen. I després ve la política. La política que tot ho enrevesa. Ara com ve això, ara com ve allò. Bueno, i les tradicions, això està. Ara com ve això, i punto. I entonces convenen dir que Sant Jaume era el patró d'Espanya i que tocava que fora Sant Jaume. També va... Eduardo, los teus oients del resto de fora que no t'entendran. T'has ficat al valencià llançat en Sant Jaume. Perdonad los de Aragón y perdonad los de Sevilla. Tranquilos, me remonto. Torna a explicar Sant Jaume. Entonces, efectivamente, Cervera, desde sus orígenes, existía la leyenda del drac que se llama vulgarmente Afaram. Afaram. Afaram significa que todo lo quiere. El drac se lo comía todo y entonces había que poner una simbología que atacara al Afaram para no dejar sin alimentos y sin nada pues, en la ciudad. Por lo tanto, allí hay una leyenda de que había una cueva, es donde estaba escondido el Afaram, había pues escondía a doncellas, había que ir los cristianos a rescatar las doncellas, todo eso es un poco de imaginación, ¿no? Pero ahí permaneció él, digamos, la parte antigua de Cervera. No sabemos por qué se cambia a Sant Jaume. Yo creo que deberían de tomárselo un poco en serio y recuperar un poco la figura de San Jorge. San Jorge es el patrón de Cervera, porque fue aragonesa también Cervera, su castillo de Cervera fue muy famoso dentro de las políticas aragonesas
y por lo tanto pues eso hay que estudiarlo, mirarlo y lo que más convenga, pero toca Sant Jorge. Parlant de Sant Jordi, vale, tot això és cert, però per què al Mas d'Estellers li diuen Sant Jordi? Exactamente. Bueno, el Mas de Cellers, más o menos cuando se separa de Traiguera, pues ya es cuando Montesa ya tiene asumido la cruz de San Jorge. Y entonces, pues en estas separaciones de la época, no solo eran convenios entre municipios, sino que la Orden de Montesa pues tenía algo que decir, y más en Traiguera, porque resulta que la setena, es decir, los 7 pueblos que componen la setena en el entorno de Cervera, Cervera el Castillo, y le seguían San Mateo, La Jana, Traiguera, Xert, Canet y San Jorge y Càlig. Bueno, pues todas esas ciudades eran tierras del maestre, por lo tanto eran tierras de él, y era el maestre el que tenía que autorizar esa disgregación de Traiguera con el Mas d'Esteller. Y entonces, pues, ¿qué nombre le pondremos? Pues bueno, no hemos localizado las actas que motivó al ponerle San Jorge, pero yo creo que es una evidencia muy clara y que por supuesto que debieron decidir pues ponerle a la población San Jorge, porque era el patrón de la Orden de Montesa. ¿Y Sant Jordi localitat? Bueno, Sant Jordi localitat, ya veo que ayer ya empezaron volteo general de campanas con disparo de morteretes, luego eso es muy buena idea, que lo podrían hacer en Cervera ya también, aunque no lo cambien, ¿no? Pero también hacen fiestas en San Jaime, no sé si las habrán cambiado del todo, pero para Sant Jaume fan festes en Sant Jordi, y entonces pues vamos a ver si potencian un poco más las de San Jorge, perquè és la que toca. Perquè de fet Sant Jordi, com tu dies abans, era el patró de la corona del Reino d'Aragó, de la corona d'Aragó. Llavors, tot ha sigut cosa política, ¿no? Sí, exactament. Això de San Jaime es político porque vino mucho después, ¿entiendes o no? Y a veces, pues, por ese tiquiteo que pueden haber entre pueblos, comarcas, regiones, reinos, pues si ellos tienen esto, nosotros tendremos lo otro, ¿no? Tonterías, pero en el fondo siempre es lo mismo. Además, dato curioso, tanto San Jorge, tanto San Miquel, tanto San Jaime, todos van a caballo con una lanza, ¿entiendes o no? Unos matando dragones y otros matando moros, porque claro, ya era una época en que la lucha del bien y del mal, el bueno era el cristiano y el malo era el moro, ¿entiendes? Y claro, pues se imponía esas reglas y entonces pues la gente del pueblo pues lo asumía y ya está. El fet de que lo que era la corona d'Aragó parteix entre reines pot haver donat peu a que si Sant Jordi el tens aquí i jo no el vull perquè a Mallorca tampoc és Sant Jordi, ¿no? Pero por una sencilla razón y después cuando lo piensas y lo estudias ves que bueno, tiene su lógica. Vamos a ver, Jaime I, para evitar tener problemas con sus hijos, lo que pensó es, bueno, yo ahora hago reconquista y reconquistaré Mallorca y se la daré a un hijo. Después reconquistaré Valencia y se la daré al otro hijo. Y ellos que se apañen. Y efectivamente, reconquistó Mallorca, se la dio a su hijo, pero salió rana la cosa. Salió rana en el sentido de que el padre quería mandar sobre el hijo y el hijo decía, no, que yo soy rey, y por lo tanto pues pasarás por ahí. Claro, cuando tuvo que hacer un rey en Valencia, ya no lo hizo. ¿Me entiendes o no? Ya se lo quedó. Y entonces es cuando después combate directa e indirectamente contra su hijo Jaime II. Que a Jaime II no solo le dio Mallorca, sino le dio también el Rosellón, o sea, toda la zona de la Occitania del Rosellón, el condado que defendió y pagó con su vida el padre Jaime I, Pedro II, pues pertenecía al reino de Mallorca. Y entonces cuando ya recuperó Jaume otra vez Mallorca, entonces digo, se acaban los fills, ya veurem que heretará, pero esto hago yo una corona. Cuidadín, y ahora es cuando nace la corona. ¿Qué es la corona? La corona es ese paraguas que cubre estados que son reinos. Y entonces la corona cubre el reino de Aragón,
Ojo, que mucha gente confunde reino con corona. El reino de Aragón es... Jo mateix ho he confundit ara. Muy bien, el reino de Aragón es la territorialidad de Aragón. Después estaba el reino de Mallorca, el reino de Valencia y el condado de Barcelona, que aunque antes todo era uno con Aragón, llega un momento que por la riqueza que representaba Cataluña, por el Mediterráneo y a nivel internacional, la va separando y dándole un estatus más independiente. Sin embargo, tarda hasta el año 1359 en darle generalidad como la tenían Mallorca y Valencia, porque eran reinos. Y entonces concede el rey de Aragón Generalitat a Cataluña en el 1359 y el primer presidente de la Generalitat fue Berenguer de Cruïlles, el obispo de Gerona. Y a partir de ese momento es cuando nace oficialmente la autonomía de Cataluña. Es decir, Cataluña, aunque existía popularmente, el nombre era el Condado de Barcelona. ¿Quiénes habitaban el Condado de Barcelona? Los catalans. Sí, perquè de fet les terres d'aquí de l'Ebre igual s'haguessin pogut donar a València com al comtat de Barcelona, ¿no? Y se agregaron en 1359 a la Nueva Cataluña. ¿Me entienden o no? Porque dicen, no, que ya eran de Cataluña, que ya eran del condado. Vamos a ver, Lérida y Tarragona acabaron en dos marquesados. Y bueno, pues los leritanos y los tarragonenses, ya a una fecha de hoy, no lo tienen muy claro con Barcelona, ¿vale? Y entonces eso es crónico. No han querido ser nunca de los condados de Barcelona. Y entonces pues ellos estaban entre Ares y Benassal. Aragón les protegía, los condados lo querían, y al final definitivamente es cuando tiran la toalla y dicen, bueno, en 1359 hacemos otro país, en vez de llamarse la autonomía Condado de Barcelona, ya lo cambian a el país de los catalanes. El país de los catalanes que son, pues Cataluña, ¿no? Pero Lérida y Tarragona siempre han estado al margen. Encara ara, Lleida i Tarragona estem maltractats, perquè tu baixes de Barcelona i a partir del coll de Balaguer diràs que aquí ja no existim. Ja es va perdent tot. No arriba transport públic, no arriba inversió, no arriba res. Eso es normal, pero voy a decirle una cosa. Igual que el Maestrat de Valencia. Exacto, quitando... bueno, ese comentario lo tengo yo con mucha gente de Castellón, que me dicen, es que Valencia... Y digo, ¿pero de qué habláis? Si vosotros la provincia de Castellón la limitáis al sur con Almenara y al norte con Borriol, ya está. Ya no hay más, ¿me entienden o no? Y si no sería porque vosotros con tantos años, los catalanes me refiero, del sur, con tantos años, desde aquella época, tenéis esa influencia del catalán, que es el arromanzat valenciano, que es igual, pero simplemente que tiene una influencia de la Provenza. Y al tener una influencia de la Provenza es más tosco, pum, pum, scouting, y es totalmente distinto a lo que se habla en Tortosa y Lérida. Es que es de cajón, es decir, se parece más Lérida y Tortosa al valenciano, que yo no digo que lo de Tortosa y lo de Lérida sea valenciano, ¿no? Es arromanzat, porque hasta incluso en los pueblos se habla distinto. Sí. En Càlig se habla distinto a Vinaroz, a Benicarló, a Cervera. Ulldecona parlem diferent de la Sénia o del Canà. Claro, y eso estem parlant de 15 quilòmetres amunt, 8 avall. Claro, y eso de querer unir la lengua... Això és riquesa. Sí, pero eso de querer... Unir no. Eso de querer unir a la lengua, en mi opinión, es destruir esa esencia que... Yo hablo sanmatebano desde los íberos, desde los ilercabones. Ni Franco me lo ha quitado. Ni Franco. Y claro, ahora que vengan y dicen, la llengua... A mi que no em toquen lo faldut, que el Ulldecona diem lo faldut, que no me'l toquen. Muy bien. I lo meu, lo, eh? Claro, lo, i punto, endavant. Per acabar, Eduardo, ja per fer una última pregunta, per què el dia de Sant Jordi és també la festa del llibre? Ah, muy bien. Jo ho he explicat al principi, a veure si expliquem el mateix. Bueno, pues yo, la veritat és que conociendo el fondo de esta simbología
de Jorge, digamos, del bien y del mal, pues es una forma de que intentan que en este día se haga un homenaje a la lectura, al amor, al agradecimiento, y entonces pues aparece la simbología del libro. Hoy es un día que se regala a los amigos pues un libro, una flor, una espiga, es decir, es un santo que coincide muy bien con el significado que pueda tener el libro. Y yo lo contemplo así, porque ya no es algo concreto físico, sino un poco espiritual, ¿no? De lo que significa San Jorge y su simbología luchando contra el mal, contra el dragón, pues está muy bien enlazado con la historia del libro, de ese amor que se tiene con las personas regalándole un libro y que lean i que... perquè... He fet l'explicació de la part més, diguem-li, més literària. El 23 d'abril, el mateix any, el 22 d'abril va morir Cervantes, l'enterraven el 23, que el mateix dia l'Inca Garcilaso, que era un altre escritor, va morir el mateix dia, i segons el calendari julià, el 23 d'abril va morir Shakespeare. Uy, bueno, pues no, I per aquí també s'ha agarrat la part literària. No sabía estas anécdotas, pero quizás desde el más allá intentaban que tuviésemos esa base dándole pues toda esa riqueza de las lecturas, de los libros y todo, pues bajo la protección, digamos, del patronazgo de San Jorge. A mí me parece que fue un acierto. Eduardo Ferreres, d'aquí mes i mig o així continuarem en les nostres històries, que no sé què ens tocarà, però ens tocarà algo interessant. Bueno, todavía estamos en un 20% de todo lo que podemos contar, ¿no? Pues imagineu. O sea que estamos en la Orden de Montesa, hay 14 grandes maestres y por lo tanto... Però si ens jubilarem i no haurem acabat. Pues posiblemente, yo tengo la vida corta ya. Entonces, los grandes maestres, como fueron 14, pues cada uno tiene su historia. Bueno, però ho retallarem, no? Y claro, la historia de los grandes maestres, bueno... Perquè si no te donem la clau i tu vas fent que nosaltres m'ho anem. Es impresionante, pero a la gente le gusta. Home, sí, sí. Los tienes enganchados, la gente. Pero Home, ho veig. Pero el pueblo me dice que ¿cuántos tornaràs així? Sí, ¿Quan sí, tornaràs sí. així? Eduardo Ferreres, moltes gràcies una vegada més i que tingues un feliç dia de Sant Jordi. Gracias a vosotros y feliz día de San Jorge a todos. Felicidades.